Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Un poco despeinado. Buen día, profe. ¿Todo Buen bien? día. Hola, buen día. ¿Qué se cuentan? Tranqui. Bueno, me alegro. Buena. Le pongo el fondito que me piden. Ahí está. A mí no me molesta, pero bueno. Me piden que ponga el fondito. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, con sueño. ¿Sí, no? Ay, no puedo más. Se hace Necesito. temprano. Sí, no, temprano estamos bien, porque esta nos viene al cole, pero necesito un par de horas más al día, me parece. Yo tengo que dormir más, porque me acuesto tarde. Me pongo a mirar la tele y digo, bueno, un ratito, y el ratito se inició a las 2 de la mañana. Pero bueno, Pero estás adoleciendo, estás como mi hijo. más o menos, ¿no? Así me puse a ver una peli que así estaba buena. Bueno, esperen que estoy aceptando más personas. ¿Qué más? Hay una novela turca. No, tanto no. Pero mirá que se trata todo de esto, ¿eh? Él es programador y hace una empresa. Ah, mirá. Ojo que no digo que no estén buenas, porque la verdad que por lo menos en lo que es producción ponen unos pesos. Pero no, eso no. Me gustan mucho las series, a veces me engancho y es la típica, bueno, miro un capítulo más y uno más y bueno, tenés que cortar. Sí, como que te la tenés que terminar en el día porque no podés esperar eso de un capítulo lo veo mañana. Nos pasa Claro. con mi marido. Sí. Bueno, esperen que ahí abrió el formulario. Ahí lo pegué, tiki. Bueno, ahí sí le vamos a meter de lleno JavaScript, porque la verdad que no hicimos mucho la clase pasada. Vamos a arrancar con eso. ¿Cómo viene con el tema de los trabajos? ¿Pudieron ir haciéndolo? ¿Agregarle algo? Como para... Ahí, yo estoy ahí. Bueno, igual todavía queda... ¿Qué día es hoy? Ay, ¿cómo me andan? Me bajé una extensión, se las recomiendo por si la necesitan usar. Se llama, no es una extensión, es algo hecho por inteligencia artificial que se llama Crisp, que la uso en la oficina, que anula el ruido de fondo. Está espectacular. La verdad que lo único que, bueno, entre el Chrome, que consume bastante, y ese programita a veces consume bastante memoria los dos, pero no, con K se escribe. Crisp. Así. Con P, ahí está. Y está espectacular. La verdad, me quedé sorprendido. Yo, esto es una porquería, debe filtrar la mitad mi voz, la mitad del sonido de fondo. Y no, la verdad, funciona re bien. Para trabajar en la oficina me viene bárbaro, porque a veces hay mucho barullo y tengo que estar, si no, a los gritos. Y todos estamos igual, entonces es contraproducente. Hacemos peor todavía. Bueno, el formulario ya está. Para el trabajo falta una semana. Una preguntita para el trabajo. Sí. Nosotros estamos avanzando, pero queríamos saber, o sea, ¿hay que entregar solo una o más páginas? ¿Cómo una o más páginas? No entiendo. ¿Hay que entregar el index, un registro o todo completo? Y mientras más lo puedas terminar, mejor. Esa es la realidad. Pero depende. Si vos... ¿Qué pasó? Depende. Si esa página index vos le agregaste varias cosas e hiciste que digamos, que fuese... O sea, que el valor agregado esté puesto en otro lado. Me refiero a que hiciste una página completamente nueva que está buenísima. No va a haber ningún problema tampoco. Ahora, si es tal cual una copia del que hicimos nosotros, si es una sola hoja, bueno, ahí puede ser que influya un poco sobre otros trabajos que están más completos, pero si no, está bien. Lo que sí importa, no es obligatorio, pero me daría una mano a mí. Fíjense si pueden deployarlo con GitHub Page, para que yo lo pueda ver haciendo clic nada más en la URL. Pero en GitHub Page no hablo del repositorio. O sea, el repositorio tiene que estar también, pero recuerdan cuando vimos la parte de deployarlo para que la página esté publicada y yo haciendo un clic lo pueda ver.
Bueno, Y en realidad habría que hacer una página por cada persona, ¿no? ¿Cómo una página por cada persona? O sea, cuando subimos al aula virtual, subimos un GitHub page de cada integrante del grupo. Claro, sí, perdón, no entendía. Sí, el trabajo es grupal, pero la entrega tiene que ser individual. Eso que quede bien claro, sí. En la página no es que yo voy a poner, por ejemplo, vos en tu entrada ponés directamente los integrantes somos Nancy tal y tal. Cada uno tiene que, aunque sea el mismo trabajo, pero cada uno lo tiene que hacer individual, porque después la corrección se hace individual. Así que eso sí. Sí, no, nada. Sí, Agustín, hacelo donde vos quieras, el deploy. No hay ninguna historia. Lo importante es que yo lo pueda ver, o sea, por ahí no creo, ¿no? Yo nunca usé este Vercel, pero, no sé, por ahí yo quiero entrar y me pide a mí que me cree una cuenta, yo no tengo problema, la creo, pero imagínate que si todos usamos uno diferente y me tengo que crear una cuenta diferente por cada trabajo que quiero ver me va a costar un poco. Así que no te estoy diciendo que funcione así Vercel, yo no lo utilicé nunca, es la realidad. Pero si llegase a funcionar así, avísame, así yo de antemano ya lo encaro sabiendo esto. Pero bueno, si lo querés hacer así, no hay ningún problema. GitHub Page es el que yo les mostré, si quieren utilizar otro, ahí no hay ninguna historia. ¿Cómo funciona Crisp? Te lo bajás, lo instalás, te pide que te registres y no mucho más, te pide que le digas cuál es tu dispositivo de micrófono y como es y de auriculares o de parlantes y nada más. Y después cuando abrís una Meet se te va a abrir el programita que te está diciendo que está corriendo y probalo, vas a ver, hacete una Meet interna así, qué sé yo, con otra persona y vas a ver que filtra el ruido de fondo re bien, está buenísimo. Decime, Juan. No te escucho, ¿eh? No sé si tenés el mic apagado, pero... Por lo menos estás muteado. Bueno, avísame cuando arregles, ahí no pasa nada. Bueno, vamos a trabajar con JavaScript, ¿sí? No se olviden de poner presente, porfa. Recuerden que lo tengo que cerrar un rato antes del cierre de la Meet, así que... la hora, porfa. Así no tenemos lío de... último tema. Voy a mandar mail de nuevo para unos compañeros que no se están conectando, pero voy a tratar de filtrarlo un poco para que no les llegue a todos. Si tengo una planilla ahí con las asistencias, me puedo equivocar. Si es que si ustedes están asistiendo correctamente, no me embola y listo, no pasa nada. Solamente les aviso, ¿sí? Bueno, vamos a ponernos a trabajar un poco. Voy a bajar ahí. Vamos a abrir mi Visual Studio Code. Esperen que primero lo abro y después comparto. Chiquitín, que creo la clase de hoy. Sí, nosotros somos 45 de la clase de hoy. Y me preparo todo. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué tenemos que ver? JavaScript, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles, ¿sí? Para que no sea muy pesado. La clase pasada nosotros hablamos de las ventajas y bueno, nada más que nada de las ventajas de JavaScript, ¿sí? Como yo les dije, si quieren ahondar más en algunas cosas, no hay ningún problema. Creo que en la aula virtual suben información, la verdad que no me acuerdo, pero creo que suben información con respecto a lo que es la historia y algunas cosas más de JavaScript que tienen que ver más que nada con la teoría, las características, que yo mencioné algunas, pero la idea es que seamos lo más prácticos posible para ver esto, ¿sí? La segunda cosa importante a partir de este momento es el tema de las consultas, dudas que puedan llegar a surgir, ¿sí? Pregunten, a pesar de que consideren por ahí que es una pavada lo que quieren preguntar, yo no tengo ningún problema, de última lo escriben, si lo escriben que alguien me avise
que alguien escribió algo, porque yo estoy mirando otra pantalla en este momento. Tiene que yo alguien. Y pregunten, ¿sí? Es la única manera que tenemos de aprender, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos dos maneras de incorporar JavaScript a nuestro proyecto, a nuestra hoja de HTML, ¿sí? Cualquiera de las dos podría llegar a servir, ¿sí? Vamos a arrancar de la manera más sencilla, que es dentro del body, así como nosotros podíamos incorporar en nuestro HTML estilo, también lo podemos incorporar al JavaScript dentro de nuestro propio HTML. ¿De cuáles son? Podemos incluir un archivo externo, ¿sí? Dentro de nuestro body, o podemos también con la etiqueta script, poner código de JavaScript. Lo primero que tenemos que entender, recuérdenlo siempre, es que el navegador no entiende otro lenguaje que no sea JavaScript, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que vamos a trabajar con Java o con PHP o .NET, lo que ustedes quieran trabajar, tenemos que entender que todo eso se ejecuta del lado del servidor. El servidor es el que entiende lo que es PHP, el que entiende lo que es Java, el que entiende lo que es Python, el que entiende lo que es .NET. ¿Sí? Nuestro navegador web no tiene ni idea de qué está hablando. Teniendo eso en cuenta, el que se va a encargar de mostrar la información dinámica, por lo menos lo que vamos a hacer nosotros, del lado del cliente, del lado del HTML, va a ser JavaScript, ¿sí? ¿Y cómo va a ser eso? JavaScript tiene la posibilidad de poder cambiar, y esto tiene una explicación un poco más profunda que la vamos a ver dentro de un par de clases, de poder cambiar lo que está cargado en una página, ¿sí? O sea, lo que yo ya estoy viendo va a poder cambiarlo. ¿Cómo lo va a cambiar? Agregándole cosas, sacándole cosas o modificándole cosas, lo que necesitamos hacer, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy viendo algo que es de color azul, con la página ya cargada y quiero apretar un botón y que se ponga de color verde, no lo puedo hacer con HTML puro, ni CSS puro, ¿sí? No tengo chance. La única manera es que yo vaya, modifique la propiedad y recargue la página, pero ya ahí recargué la página, es otra cosa, ¿sí? La página ya se levantó de nuevo. El único que tiene la potestad, la posibilidad de poder, con la página ya cargada y sin volver a recargarla, cambiar algo de esa página, es JavaScript, ¿sí? Pero para hacer todo eso vamos a necesitar manejar eventos, por ejemplo, vamos a tener que conocer qué es el DOM, y para llegar a eso, no se crean que va a ser dentro de 2 meses, sino que va a ser muy pronto, pero para poder llegar a eso tenemos que entender la lógica básica de programación, ¿sí? Para lo cual vamos a ver, perdón, ay, me agarró todo, parece a propósito. Vamos a tener una o dos clases, no mucho más que eso, donde vamos a ver estructuras básicas de programación, manejo de variables, vamos a ver cómo trabaja un arreglo, lo que es un objeto, lo que es un JSON, ¿por qué no? Bueno, varias cositas, ¿sí? Entiendo que muchos de los que están acá hicieron una especie de quiz o preguntas, no sé qué tan profundo habrá sido, la verdad que no, hace rato que no lo veo, pero de alguna manera con ese quiz era para saber si tenían conocimientos de programación y otros vienen de lo que es el inicial, ¿sí? Yo el año pasado di el curso inicial, así que muchos de los conceptos que yo voy a hablar pueden parecer repetitivos, o sea, básicos, pero la idea es emparejar, ¿sí? Así que el que conoce mucho más, que me tenga un poco de paciencia, y el que conoce poco, que me haga las preguntas necesarias, ¿sí? Bueno, lo primero que hablamos la semana pasada, la clase pasada, es de variables. Una variable es un concepto que existe, que es transversal a todos los lenguajes de programación, y una variable no es más ni menos que un lugar en la memoria RAM de la máquina,
¿sí? La memoria RAM, la volátil, la que yo apago en la máquina y se pierde, ¿sí? En donde yo voy a poder guardar información, ¿sí? La máquina no lo va a usar para otra cosa, no va a levantar un programita en segundo plano y ocuparme ese lugar que yo tenía designado. Mientras yo tenga corriendo mi aplicación, ese lugarcito yo lo voy a tener reservado para mí y solo para mí, ¿sí? El concepto de variable, en su función más primitiva, obviamente, tiene... esperen un cachito, ¿no? Tiene como lo dice la palabra, la función de poder almacenar información que va variando, ¿sí? Va variando todo el tiempo. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que una variable, además de ser un lugarcito en memoria donde yo voy a guardar información, también esa información va a ir variando, ¿sí? Puedo empezar con guardar el número 1 y después cuando termino hice toda una lógica de negocio que ese número 1 se convirtió en, no sé, en el número 100, ¿sí? Porque hice una serie de cálculos con ese número. Existe también, además de la variable, una constante, ¿sí? ¿Qué es una constante? Y en definitiva es una variable, pero lo que pasa es que tiene una particularidad que hace que aplique su nombre constante. ¿Qué quiere decir? Que es una variable en la cual yo voy a asignar el valor una vez y una vez que yo lo asigné no lo voy a poder cambiar. Entonces, el funcionamiento es el mismo, ¿sí? Es un lugar en memoria para guardar información, con la única diferencia que le voy a poner un valor y no lo voy a cambiar más, ¿sí? En cambio, la variable, ese valor que le voy a poner lo puedo modificar las veces que yo necesite, ¿sí? Ejemplo de variable, si yo tuviese que, no sé, hacer un montón de cálculos con, qué sé yo, con la inflación que tenemos nosotros, ¿no? En Argentina. Entonces, yo puedo definir como una constante el valor de la inflación al día de hoy y en toda mi aplicación va a tomar ese valor como referencia, ¿sí? Mañana entro a mi aplicación y ese valor constante lo cambio porque varió, pero durante la ejecución de mi programa, en el día, no debería cambiar ese valor, porque si no voy a tener un cálculo a las 1 de la tarde y uno a las 1:30 de la tarde. Entonces, el valor constante, quizá en ciertos momentos también lo cambiemos, pero no va a ser algo habitual, ¿sí? Otro ejemplo de constante podría ser tranquilamente el número pi, ¿sí? El número pi igualmente en la mayoría de los lenguajes de programación también es una función que lo puedo tomar de ahí, sí, no hay ningún problema. Pero si yo quisiese hacer trigonometría o algo por el estilo, puedo guardar el número de pi en una constante porque yo sé que es algo que no va a variar, ¿sí? También una constante es un modo de resguardo mío, ¿sí? Resguardo en el sentido de que con una variable, como yo les explicaba, y ahora lo voy a volver a explicar, también me puedo mandar una macana, ¿sí? Porque si yo declaré una variable con el valor 1 en el renglón 8 de mi código y después no sé, en el renglón 160 me olvidé que había declarado una variable con ese nombre, con el valor 1 y después le pongo el valor 1.5, puedo tener los cálculos mal hechos. ¿Por qué? Porque en un momento calculó con el 1 y en un momento calculó con el 1.5, ¿sí? Recuerden lo que yo les dije en un momento de la clase, a modo de charla, pero no deja de ser todo, siempre cierto. Cuando algo no funciona, no es tan complicado de resolver como cuando algo funciona y funciona mal, ¿sí? Entonces, en este caso, podríamos llegar a tener ese problema, porque voy a tener dos cálculos o dos resultados de cálculos en los cuales no entiendo por qué en uno me tendría que dar 1 y me está dando 1.5 o viceversa. Entonces tengo que empezar a rastrear en qué línea de código hay algo que está mal, ¿sí? Y sin embargo, si hay algo que no anda, directamente rompe, es un golazo porque sé que en algún lado hice algo mal y tengo que encontrarlo, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con variables, vamos a trabajar
en cualquier lenguaje de programación con dos tipos de variables, ¿sí? Lo que son, primero, los tipos primitivos. Los tipos primitivos, variables, sí. Estoy viendo mi pantalla, ¿no? Primitivas. A ver si con tanta charla no estoy compartiendo. Las variables primitivas sí estoy compartiendo. Las variables primitivas son las que se consideran las más comunes de todas, ¿sí? Voy a tener variables en donde voy a guardar tal dato, ¿sí? Por ejemplo, números, por ejemplo, texto. Y después yo tengo otro tipo de variables que son las del tipo objeto, donde voy a guardar una estructura más compleja dentro de esa variable, ¿sí? JavaScript, como yo les expliqué en la clase pasada, me permite a mí tener un manejo de variables mucho más holgado que con otro lenguaje de programación, ¿sí? Esto lo hace muy potente, pero a su vez también hace que tengamos que prestar mayor atención a lo que estamos haciendo. ¿Cómo voy a definir variables? Tengo dos maneras. Palabra reservada let, ¿sí? Número igual a 10, ¿sí? Lo que hice acá es, creé una variable que se llame número y lo igualé a 10, ¿sí? Let, fíjense que está pintado de color violeta. Está pintado de color violeta porque es una palabra reservada. Una palabra reservada, en cualquier lenguaje de programación, es una palabra que hace referencia a una función dentro del lenguaje. Entonces yo no puedo utilizar una palabra reservada para otra cosa. Yo no puedo decir, quiero una variable que se llame let, porque no me va a dejar, me va a decir, pero let es una palabra reservada, no la puedes usar como nombre de variable, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Lo segundo, y que esto va en contra un poco de la lógica a veces que nosotros utilizamos, aparece el igual, ¿sí? El igual en un lenguaje de programación es un operador de asignación, ¿sí? No estamos haciendo una comparación si una cosa es igual a otra, sino lo que estoy haciendo es asignando. Entonces, el igual es un operador de asignación. ¿Qué quiere decir? Que yo le estoy asignando 10 a la variable número. ¿Sí? Le estoy asignando 10 a la variable número. Como esto es una variable, yo una variable le puedo variar el valor las veces que yo quiera. Yo puedo decirle acá número es igual a 100, puedo decirle número es igual a 1, puedo decirle número es igual a 15. ¿Sí? Siempre finalizo con punto y coma. JavaScript no me va a decir nada si no uso el punto y coma, ¿sí? Pero otros lenguajes de programación sí necesitan que yo le indique dónde termina cada línea de código. Entonces, es una buena práctica que se acostumbren a utilizarlo. Porque si ustedes en otros lenguajes de programación, PHP, Java, .NET, los que yo conozco, se olvidan, no va a compilar. ¿Se acuerdan que yo les conté lo que era la compilación? No va a compilar y le va a decir, falta esto, falta una punto y coma, falta un punto y coma, falta un punto y coma, y no va a andar en la vida hasta que no vayan y pongan ese punto y coma, ¿sí? Entonces, JavaScript no me dice nada, funcionaría igual, pero vamos a acostumbrarnos a utilizarlo, ¿sí? La otra cosa que tiene JavaScript a favor es que cuando yo asigno una variable, y esto, por si están anotando algo, anótenlo con fibrón, JavaScript me permite que yo pueda asignarle a una variable lo que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, yo le podría decir que el número es igual a mi nombre, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando con alfanuméricos, los alfanuméricos van encerrados entre comillas, ¿sí? Cuando estoy trabajando con números, no van encerrados entre comillas, ¿sí? Entonces, esta es una propiedad que me permite... Sí, Bernardo, decime. En este caso, número, Sí. ¿está ocupando el mismo lugar que le asignaste cuando 10? Cuando le asignaste en la primera vez, ¿ocupa 10? ¿Ocupa el mismo lugar que Nicolás? Claro, lo que hizo fue, el 10 lo pisó y puso mi nombre ahora.
Es una cajita donde yo tenía guardado el 10, lo sacó y ahora puso mi nombre. El 10 no existe más. Y Siguiendo- si pones número igual número 2. Por ejemplo, ¿dónde? ¿Acá Número abajo? 2, claro, sí. Número 2 Sí. va a apuntar al mismo lugar que... No, número 2 igual a número, perdón, me equivoqué. O sea, espera, ¿vos decís que creo una variable nueva? Sí, Ah, sí, ok. Mira, creo otra variable. Acá abajo. sí. Let. Número 2 igual a número. Eso decís Ahí vos. es el mismo lugar también. No, ¿O ya esta es otro? otra variable. Esta es otra variable, es otro lugar en memoria, pero tiene como contenido el mismo que número. O sea, las dos en este momento tienen el mismo contenido, pero repetido, digamos. ¿Sí? O sea, Ok. número tiene guardado Nicolás por su parte y número 2 tiene guardado Nicolás por su parte. O sea, si yo eliminara esto, esto no se cambia porque tiene su propia copia esto. Ok, gracias. No hay nada. Bueno, ahí vamos con eso igual, ¿eh? Perdón si me adelanté un toque. Esto lo dejo un cachitín más acá abajo. Entonces, JavaScript a mí me permite ponerle lo que yo quiera, ¿sí? Yo acá le puedo poner número igual a true, ¿sí? True es un estado booleano. Cuando hablamos de estado booleano estamos hablando de lógica binaria, ¿no? De lógica de circuitos. True o false, verdadero o falso, 0 o 1. ¿Sí? Son los dos estados que puede tener un booleano. ¿Sí? La respuesta a una pregunta que yo haga puntualmente, y esto lo vamos a ver después, si yo le pregunto si 1 es igual a 2, la respuesta va a ser una sola. ¿Sí? No me va a decir sí es igual, no, me va a decir true o me va a decir false. Eso es una lógica booleana. ¿Sí? Pero bueno, vamos por partes. Esperen que están llegando unos compas medio tarde. ¿Dónde estamos? Acá. Y estoy ahí. No, ahí. Bueno. Entonces, yo lo que voy a poder hacer con una variable es asignarle el valor las veces que yo quiera. Y acá aparece algo, fíjense. Si yo me paro sobre la variable, me va a decir algo, ¿sí? Pero esperen que vamos por parte, porque si no los voy a mezclar. Uy, esperen que estamos como complicados, ¿eh? Bueno, entonces, yo voy a poder reasignar el valor las veces que yo quiera, ¿sí? Y acá viene una pregunta que seguramente muchos de ustedes me harán, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre var y let? Tiene varias diferencias, pero hay una que es fundamental. Creo yo que utilizar let es mucho más eficiente que utilizar var. ¿Por qué? Por una razón en particular, que es la que yo, que estoy más de los lenguajes tipo Java, tipo PHP, me resulta más cómoda de trabajar, ¿sí? Si yo defino una variable como let, no me va a permitir a mí JavaScript tener una variable con el mismo nombre. Si yo no puedo decirle acá, let número igual a 200. Está diciendo que hay un error, ¿sí? Fíjense que me marca acá y me marca acá. Y ahí me lo dice, cannot declare blocks scope variable, ¿sí? No podés definir una variable del tipo block, bueno, habla de let, con el mismo nombre, ¿sí? Esto sucede en todos los lenguajes de programación con excepción de JavaScript, ¿sí? Yo, si declaro una variable con, qué sé yo, apellido, yo no puedo declarar otra variable que se llame apellido. Lo que yo sí puedo es reasignar el valor. Eso es otra cosa. Defino un lugar en memoria y ese lugar en memoria yo le voy cambiando el valor que yo quiero, ¿sí? Lo que yo no puedo es ese lugar en memoria que definí, definir otro y ponerle el mismo nombre de referencia, ¿sí? Que son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, la variable siempre la voy a poder reasignar porque es su razón de ser, por eso se llama variable. Pero lo que yo no voy a poder hacer es definir dos variables con el mismo nombre, ¿sí? Y este es el caso, ustedes están viendo que no me deja a mí poner dos variables
con el nombre número. Sí me deja que yo pueda reutilizarlo las veces que necesite. ¿Sí? Entonces, esta es una de las primeras grandes diferencias. Después, puedo definir también, si quiero, con JavaScript, con var. ¿Sí? Var también le puedo decir apellido igual Nicolás. ¿Sí? Y puedo decirle var apellido igual Fernández. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo acá? Me creó una variable que se llama apellido y le igualó el nombre Nicolás. Recuerden que el igual es un operador de asignación. Y después creó una variable que pisó la anterior y le reasignó el nombre, el apellido Fernández. ¿Sí? En este momento, con esto, no hay dos variables que se llamen apellido, porque si las hubiese, JavaScript no tiene manera de poder saber cuál es cuál. Lo que hice en estas dos instrucciones, en la 22 y 23, es creé una variable, creé una con el mismo nombre, que lo que hizo es destruir la anterior y crear una nueva. ¿Sí? Esto es algo que me permite hacer JavaScript, que no me lo permite hacer prácticamente ningún lenguaje, por lo menos los que yo conozco, quizá hay un montón, ¿no? Que no entiendo su funcionamiento, qué sé yo. Nunca trabajé con Ruby o con Perl, no sé. Por ahí eso sí lo hacen, no lo sé. Pero por lo menos los más conocidos nos lo va a permitir. Cuando trabajemos con PHP van a ver que vamos a tratar de hacer esto mismo y van a ver el error que nos tira, que es muy similar al que nos tiraba el LED que está acá. ¿Sí? Bueno, entonces, sabiendo las dos maneras que nosotros tenemos de trabajar con variables, ¿sí? Vamos a ver qué tipos de variables hay. Voy a cortarme esto que está acá y lo voy a pegar ahí abajo. ¿Sí? JavaScript tiene un catálogo de variables mucho más chicas que otros lenguajes de programación. Tenemos por un lado el net número igual a 12. Bueno, lo acabo de hacer. Vamos a ponerle valor. Lo mismo que dije hace un segundo, lo hice mal. Valor. Este va a ser una variable del tipo, lo pongo en inglés, porque así lo vas a encontrar, del tipo number, let texto igual hola mundo, ¿sí? Esto es del tipo string. Acá es importante, y esto es una pavada lo que les digo, pero bueno, ténganlo presente. Cuando hablamos de string, hablamos de alfanuméricos, ¿sí? Esto que está acá, si yo hago esto, se podría considerar como un string. ¿Sí? Si yo sumo esto con esto, si yo sumo esta palabra, perdón, esta variable de texto y valor, me va a dar un resultado. ¿Sí? Y ustedes díganme qué resultado me está dando. ¿Sí? 12 más 12 es 24. ¿Sí? Si yo hiciera esta suma que está acá, JavaScript me va a mostrar 1212. 1212. Porque lo que va a hacer es concatenar. ¿Sí? Ahora un ratito lo hacemos. Concatenar los dos valores, el 12 numérico y el 12 del tipo string. Pero esto es importante que ustedes lo entiendan porque si yo quiero sumarle a texto, a este que está acá, cualquier valor, me va a dar un error o me va a mostrar algo incorrecto, que no lo voy a entender. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando yo encerré, entre comillas dobles, un valor numérico, le estoy diciendo tratalo como si fuese un texto, ¿sí? No como si fuese un número. ¿Sí? Entonces volvamos para atrás para que no confundan, porque ya eso lo vamos a probar en un ratito. Después, let, no sé, habilitado, nombre que se me ocurre, habilitado igual true. ¿Sí? Esto es una variable booleana, boolean, ¿sí? ¿Qué valores puede tomar? True o false, ¿sí? Un booleano es un valor que yo voy a obtener a partir de hacerle una pregunta, vamos a decirlo así, a mi lenguaje de programación, ¿sí? A mí no me va a devolver el lenguaje de programación si yo comparo 12 con 12, no me va a decir son iguales, ¿sí?
lo que yo tengo que preguntar es si son iguales y la respuesta va a ser verdadero o falso. Siempre la respuesta a una pregunta, vamos a ponerlo así entre comillas, que yo le haga va a ser true o false, ¿sí? No existe otro valor. Si yo tengo dos valores que son idénticos, a mí no me va a decir, sí, la verdad que son iguales o son iguales. No, la pregunta que yo voy a hacer es este valor igual que este valor? Y la respuesta va a ser true o va a ser false, ¿sí? Después lo veremos cuando empecemos a trabajar con if. Pero es el resultado booleano es fundamental porque nosotros después vamos a trabajar con muchas expresiones y esas expresiones siempre van a devolver un valor booleano, ¿sí? Qué sé yo, otro tipo de variable es el nulo, ¿sí? El nulo es la ausencia de algo, ¿sí? No es cero. Esperen que llevo a alguien. Esperen que tome un poquito de agua. Entonces, el valor nulo es la ausencia de algo, ¿sí? Si yo pregunto si esto es igual a null y hay guardado un 0, me va a decir que es falso, ¿sí? Porque hay guardado un 0, no es que hay un null, ¿sí? Esto se ve mucho en base de datos también. Cuando yo, por ejemplo, creo un campo y ese campo no cargo nada, si no tengo cargado nada, va a haber un null, va a haber una nada misma, ¿sí? Después tengo el tipo, el tipo de dato indefinido, ¿sí? Que es un undefined. No, claro, esto no tiene sentido. Ahora sí. Esto se escribe undefinido, ¿sí? Que no tiene definición, ¿sí? Otro tipo de dato, este no lo utilizaba mucho, pero bueno, está el tipo de dato símbolo, que va a ser igual a symbol, y acá, no sé, es un símbolo, ¿sí? Después podemos hacer algún ejemplito, pero la verdad es que yo no lo utilizo demasiado. Bueno, esperen que llegó alguien. Esto es del tipo símbolo, ¿sí? Bueno, hasta acá todo bien, porque son tipos de datos primitivos. Tipo de datos primitivos quiere decir que van a guardar un valor, vamos a poner entre comillas, sencillo, ¿sí? O un número, o un true o false, o un nulo, o nada, un indefinido, o un símbolo, o ¿qué me faltó? O un string, ¿sí? Pero hay otros tipos de datos más complejos, ¿sí? Estos tipos de datos más complejos obviamente son los que más provecho nosotros le vamos a sacar. ¿Por qué? Un ejemplo claro sería, si yo necesito recuperar información de una base de datos, ¿sí? Y esa base de datos vamos a suponer que guarda información de clientes, ¿sí? Imagínense, ni siquiera hablo de muchos registros. Pues cuando hablo de registros hablo de renglones. Piensen en un Excel en las diferentes filas que puedo tener en una tabla de clientes. Piensen solamente en, no sé, que sea algo sencillo, que tenga un número de cliente, un nombre, apellido, un DNI, una dirección, una localidad, un mail y un teléfono. ¿Sí? No sé ni cuántos nombré ya, 7, 8 datos que voy a necesitar por cada cliente. Si yo necesitase recuperar esa información de una base de datos, con esto solo que estamos viendo, con datos primitivos, voy a necesitar, de esos que nombré, voy a necesitar 2 o 3 que van a ser variables del tipo numérico, para poder guardar el DNI, para poder guardar el número de cliente y para poder guardar, no sé qué nombré ya, pero bueno, 2, ¿sí? Ahora, para poder guardar la dirección, el apellido, la localidad, el mail y el teléfono, necesito otros 3, 4 del tipo string. Para poder guardar si está habilitado o no está habilitado para comprar, me voy a necesitar un boolean, ¿sí? Y esto con una tabla súper sencilla.
un desarrollo profesional, probablemente información de mis clientes tenga, no sé, 20, 25 campos con información de mis clientes, ¿sí? Qué sé yo, puedo tener un montón de cosas. Y estoy hablando encima de una sola tabla, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano o algo, chicos? Sí, yo te pregunto, cuando vos dijiste entre los datos el mail, Sí. ¿ahí voy a usar string o símbolo? Porque el mail tiene la arroba, que sería un símbolo. No, buena pregunta, pero voy a utilizar un string, ¿sí? Es buena pregunta por lo siguiente, me iba a decir algo al respecto y me olvidé. Cuando yo hablo de un string, estoy guardando ahí caracteres alfanuméricos del 0 al 9, de la A a la Z en mayúscula y en minúscula, y todos los caracteres especiales, incluidos el espacio, ¿sí? El espacio es un carácter, ¿sí? No es nada misma, es un carácter. Si yo escribo Nicolás Fernández todo junto y le pregunto cuántos caracteres tiene, es la suma de mi nombre y el apellido más el espacio, ¿sí? En este caso que yo estoy tirando acá medio en el aire y contestando a tu pregunta, va a ser del tipo string. Yo lo voy a recuperar en un string, ¿sí? El símbolo es para otra cosa, no es justamente para este que yo estoy pintando. Pero bueno, fíjense que sería complicado, ¿sí? Porque voy a necesitar un montón de variables para poder recuperar información y mostrarla en mi frontend. Entonces, algo tiene que haber, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, si algo es extremadamente complicado es porque seguramente hay una solución más lógica para hacerlo, ¿sí? Y acá entran en juego las variables con tipos objetos. Sí, ahí. Vamos a ver más adelante todo lo que tiene que ver programación orientada a objetos, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer un pequeño, por lo menos un approach de lo que es eso, ¿sí? Un objeto es como que yo construyera mi propia variable en donde esa variable va a poder almacenar un montón de cosas diferentes. Entonces, yo podría decir que voy a crear mi propia variable con toda la información que yo necesito guardar de mi cliente o de mi tabla cliente que les pinté recién en el aire, ¿sí? Entonces, yo podría decir que voy a crear una variable que se va a llamar cliente, ¿sí? Esto después lo vemos, no se vuelvan loco ahora, pero quiero que entiendan, por lo menos por arriba, los tipos de datos que podemos manejar. Esta variable del tipo cliente va a poder guardar, por ejemplo, nombre, que yo le voy a poner, no, perdón, acá no va, ahí va, Nicolás, ¿sí? Va a poder guardar apellido, que va a ser Fernández. Y va a poder guardar una edad, que va a ser 30, perdón, mando igual ahí, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer referencia a una sola variable, ¿sí? A un nombre de variable que se llama cliente, pero voy a poder meter adentro todos estos datos, ¿sí? Y yo haciendo referencia al campo, por ejemplo, a nombre, voy a poder recuperar el valor. A apellido voy a poder recuperar el valor. A la edad y voy a poder recuperar el valor, ¿sí? Esto es, en pocas palabras, o esta lógica que maneja JavaScript, es cómo nació el famoso JSON, ¿sí? El JSON es un tipo de archivo, si no es un nombre del cuchillo de Viernes 13, es un tipo de archivo. Significa JavaScript Object Notation, creo que es. No me acuerdo si es Node o Notation. No, es Notation. JavaScript Object Notation. ¿Y qué es el JSON? Para que se den una idea de lo que es el JSON, es que todos se pusieron de acuerdo en qué utilizar. ¿Sí? Ustedes me dirán, ¿cómo que todos se pusieron? Bueno, la historia del JSON es muy sencilla. Nosotros necesitamos comunicarnos entre distintos lenguajes de programación, porque ahora las aplicaciones funcionan así. Yo necesito compartirle desde .NET a Java, de Java a PHP, de PHP a Ruby, y de Ruby necesito pasarlo a JSON. ¿Cómo hacemos si cada uno tiene instrucciones diferentes? Es un lío bárbaro. Fíjense en este caso puntual, y con esto creo que me van a seguir perfectamente.
Visa Argentina recibe la información de los consumos de tarjeta de crédito de todos los bancos de Argentina. Y todos los bancos de Argentina no usan el mismo sistema, ¿sí? HSBC tiene el suyo, que está, tiro cualquier fruta, que está en .NET. El ICBC tiene uno con Java. No sé, el Macro tiene con .NET. ¿Cómo hace Visa para recibir información si cada uno tiene un mundo diferente? Lo que se hizo es, bueno, tomemos un tipo de archivo, definamos cuál va a ser la estructura y manejémoslo entre todos. Y así nació el JSON, ¿sí? El JSON es un estándar, un tipo de archivo estándar que tiene una estructura muy similar a esta que está acá, en donde desde JavaScript, perdón, desde PHP puedo convertir mis datos a un JSON y pasártelo. Desde .NET puedo convertir mis datos a un JSON y pasártelo. Desde Java puedo convertir mis datos en un JSON y pasártelo. ¿Sí? Es simplemente un acuerdo entre todos. No es ni mejor ni menor ni peor que otro sistema. ¿Sí? Bueno, después entra en el juego lo que es una API, una API REST, no tiene nada que ver. Lo que comparten en definitiva es un tipo de archivo JSON. Por eso es tan poderoso y por eso cada vez se habla más del tema, ¿no? Pero bueno, esto es un tipo de datos del tipo objeto, ¿sí? ¿Es el único? No, hay otros. También tengo lo que es un arreglo, ¿sí? Imagínense que yo tengo que hacer un programita donde tengo que guardar la información de todos los que estamos hoy presentes, ¿sí? Las notas de los finales, qué sé yo, no tenemos finales, ya lo sé, no se preocupen, pero tengo que guardar las notas, somos 68, ¿sí? Mi programa, si yo quiero manejar las notas de todos ustedes, yo debería hacer let nota 1, let nota 2, let nota 68, ¿sí? Claramente, esto va a ser un consumo masivo de memoria muy difícil de manejar, ¿sí? Y totalmente innecesario. ¿Por qué? Porque yo tengo lo que es un arreglo. ¿Qué comparten la nota 1 a la nota 68? Comparten algo en común, que todas van a ser del mismo tipo. Yo acá, ¿qué voy a guardar? Si estamos hablando de notas, no voy a guardar en uno mi apellido, en otro la edad de alguno de ustedes, en otro la nota y en otro la dirección. Todos van a guardar notas, ¿sí? Del 1 al 10. Entonces, yo puedo tener un tipo de dato predefinido en donde yo le voy a decir, voy a guardar acá valores que van a hacer referencia a un mismo tipo de valor, digamos. Entonces, en lugar de arreglo le voy a poner notas. ¿Y qué voy a guardar acá? Voy a guardar notas. 8, 7, 4, 10, 11, bueno, no 11 no, otro 10, un 3, un 2, así los que yo quiera, ¿sí? La variable va a ser notas, ¿sí? Porque yo esto que está acá adentro, cada uno de estos valores los puedo variar. Inclusive puedo agregar más, si quiero, ¿sí? Pero ¿cuál es la particularidad que va a tener un arreglo? Un arreglo me va a permitir a mí, a través de un índice, poder acceder a sus valores. ¿Qué es un índice? Es que yo voy a tener como si fuese un índice invisible que va a arrancar en 0, en donde yo con ese índice voy a poder acceder al valor particular que yo necesito, porque yo necesito también individualizarlo, no me sirve siempre que sea un pelotón. Entonces, el 8 va a ser el valor 0, el 1 va a ser el 7, el 2 va a ser el 4, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Entonces, si yo le digo, tráeme la nota, o sea, de la variable notas, tráeme el valor que hay en la posición 3, me va a traer el 10, o me va a imprimir el 10. De la variable nota, tráeme el valor que hay en la posición 9, me va a devolver el 1, ¿sí? Y esta va a ser mi manera de yo poder individualizar los valores
en un arreglo, ¿sí? El arreglo es una estructura muy poderosa y es una estructura que se va a utilizar muchísimo. Un segundín. Es una estructura que se va a utilizar muchísimo, ¿sí? Por último, vamos a tener algo que nos puede complicar la vida. Esto lo voy a borrar, ¿sí? JavaScript me permite a mí, como si mal no recuerdo, se los expliqué, aunque sea un cachitín la semana pasada, a una variable asignarle una función, ¿sí? Una función es un trocito muy chiquitito de código, ¿sí? Que pueden ser 2 o 3 líneas, pueden ser 10, pueden ser 20, pero es un trocito de código dentro de toda mi aplicación, ¿sí? Si yo tuviese que, por ejemplo, esto es un caso muy puntual, ¿no? Ustedes saben que pueden utilizar, pagando lo que se corresponde, ¿no? Pueden utilizar Google para identificar a personas con la cuenta de Google, ¿sí? Ahora, Google a mí no me comparte la base de datos de usuarios y contraseñas para que yo pueda preguntar si ese usuario y esa contraseña se corresponden, ¿sí? Porque obviamente sería una catástrofe eso. Pero ¿cómo hace Google para permitirme a mí utilizar esa función de ellos? Me da una función, un trocito de código cerrado, que yo no lo veo, en donde me dice, vos pasame a mí el usuario y la contraseña que está poniendo tu usuario en tu aplicación y yo te devuelvo sí, déjalo entrar o no lo dejes entrar. Entonces, eso que me ofrece Google es un poco más complejo, estoy yendo bastante sencillo, ¿no? Pero bueno, para que se entienda bien, es una función que tiene otro nombre, se llama método, pero bueno, no importa. Es una función en donde me dice, me trae un código encapsulado, que yo no veo nada, simplemente veo un par de instrucciones que le llega, que le tengo que compartir, que Google me comparte, en donde me dice, vos poneme el usuario y la contraseña de la persona que se quiere loguear y yo te devuelvo sí o no. Eso es una función, es un trozo de código que va a ser algo que yo necesite reiteradas veces. Entonces le puedo decir, vos poneme los 2 valores que necesites, y yo te devuelvo o te digo sí o no si son números primos. O vos poneme 2 valores y yo te devuelvo la suma de los 2. O vos poneme, qué sé yo, no sé, 2 valores y yo te devuelvo si son, no sé, son múltiplos de 3, ¿sí? Lo que yo necesite hacer, lo puedo agregar en una función, ¿sí? ¿Para qué me permite hacer JavaScript esto? Para que yo cuando llame a esta variable ejecute esa función de manera automática, ¿sí? Por ejemplo, esto después lo hagamos. Function, siempre lo escribo bien, lo escribo mal. Function, y acá le voy a decir console.log, y le voy a decir hola, ¿sí? Punto y coma, cierro acá y cierro ahí. El console log, ahora lo vamos a revisar un poquito, es una función propia de JavaScript que me va a imprimir por consola, ¿sí? Famoso consolearlo sería, ¿sí? Van a escuchar muchas palabras de este a partir de ahora. Esto es Spanglish, pero bueno, se utilizan a menudo, así que hay que acostumbrarse, ¿sí? Bueno, estos son más o menos un pareo general de las variables que nosotros podemos trabajar con JavaScript, ¿sí? Estas son bastante sencillas y lineales, ahora vamos a hacer un par de ejemplos, y estas por ahí son un poco más complicadas, pero son muy poderosas y es la manera más práctica que nosotros tenemos de, por lo menos con compartir información y con ejecutar trozos de información que son repetitivos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer algo copado como para que no sea tan denso todo esto. Sí, Joaquín, decime. Una pregunta. ¿Qué pasa con las tildes? Por ejemplo,
si no hay que ponerlas porque se altera, poner en tu nombre Nicolás o... No, acá no va a pasar nada, Sí, yo no lo hago para que sea más rápido. No, yo te preguntaba si es porque no se pone por una cuestión de que altera el código o ya está aceptado, digamos, dentro del código. No hay ningún problema. No, cuando en estos casos no hay ningún problema. Por ahí yo lo que hago, ¿sí? Y lo hago por un tema de escalabilidad. Escalabilidad me refiero a que por ahí en un futuro se utiliza para algo diferente a lo que yo lo pensé. Yo no utilizo las tildes, por ejemplo, si tengo que crear una base de datos para ponerle el nombre a los campos, pero no es algo que vea el cliente o el usuario. ¿Entendés? Por ejemplo, no sé, si tengo que crear los campos de dirección, localidad, teléfono, mail, ahí no utilizo caracteres especiales y hasta le esquivo a la seña, ¿sí? Porque por ahí esa base de datos o esa tabla después se utiliza para conectarse desde otro origen de datos que podría ser, qué sé yo, un Power BI o algo por el estilo, y por ahí arroja algún error. Entonces, con respecto a la pregunta puntual que vos me hacés, como valor de las variables no hay ningún problema. Ahora, como nombre de las variables o como nombres de campo, yo le esquivaría en la medida de lo posible. A veces no te queda otra, pero en la medida de lo posible le esquivaría. Dale, perfecto, era eso. Bueno, ¿qué más? A ver, estoy pensando. Bueno, vamos a ver dos cosas, ¿sí? Esperen que cierro y me organizo porque tengo que ver lo mismo en todas las comis porque si no después tengo problemas. Ok, variables ya vimos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo que yo quiero tratar de hacer para que ustedes puedan ver algo visual es, bueno, listo, acá definí un valor en cada una de estas variables. ¿Cómo lo puedo ver yo corriendo? ¿Cómo lo puedo ver funcionando? Bueno, hay dos maneras, ¿sí? Perdón, un segundito porque ya me empieza a agarrar la tos, esto va a hablar mucho. No, Paula, el let no es obligatorio para definir variables. Yo utilizo let porque soy más de los lenguajes de programación de los más duros, ¿sí? De Java, de .NET, de PHP, ¿sí? Podés utilizar var sin problema. Con la salvedad que el var tiene otra particularidad, tiene dos que vamos a ver. La primera, la que vemos en este punto, es que vos podés nombrar a la misma variable con var 2 veces sin ningún problema. Que puede ser una macana a futuro, ¿sí? Con let estás resguardado de eso. Pero además hay también un tema de el scope de la variable, pero bueno, lo vemos dentro de un ratito o la próxima cuando veamos las distintas estructuras. Así tiene más sentido. Si no, acá es muy charlado nomás. Sí, Nancy. Una pregunta, ¿la etiqueta script se usa para JavaScript o se usa para otros lenguajes? ¿Es común a todos? No, el tema es así, es buena pregunta también, porque hasta hace un tiempo, cuando yo definía la etiqueta script, le tenía que poner un type, ¿sí? Y esto en serio era extremadamente ridículo, porque yo le tenía que poner algo así, ya ni se usa esto, creo que esta S es mayúscula, algo así, ya ni me acuerdo. Como yo les dije cuando arrancamos, el único lenguaje que entiende HTML es JavaScript. Entonces, si le voy a poner un script de un código de programación y el único que entendés es JavaScript, ¿para qué te lo tengo que especificar? No tiene mucha razón. Entonces, esto se voló. Ahora no hace más falta. Solamente con etiqueta script y funciona para JavaScript. Otros lenguajes de programación no tienen idea de lo que es el navegador. No sabe para nada. Así que sí, es para JavaScript. Bueno, vamos a hacer algo. ¿Dónde me quedé? Esperen que me perdí. Ok. ¿Cómo podemos ver el resultado de esto por pantalla? ¿Sí? Yo si esto lo levanto, no voy a ver absolutamente nada. Y tiene una lógica completamente. ¿Por qué? Porque no dice nada más que definir variables. ¿Sí? No dice nada más que definir variables. Entonces, ¿qué me va a mostrar? El navegador tiene dos cosas, tenemos dos maneras de verlo, ¿sí? Una es imprimiendo por el navegador directamente algo. Ahora vamos a ver cómo hacemos. Pero la otra también es
y no dejen de tenerlo presente porque son herramientas que como desarrolladores nos va a servir, es la consola, ¿sí? Botón derecho, Inspect, ¿sí? Recuerden que nosotros acá desde el inspector podemos ver un montón de aspectos de nuestro desarrollo, tanto en el front como en el back. Como en el front ya vimos que podemos ver los estilos que están cargados, los valores que tienen los estilos, ¿sí? Otro de ellos, fíjense que yo tengo una solapa que dice console, ¿sí? Y fíjense que es una consola, ¿sí? En donde está titilando para que yo escriba algo, ¿sí? Esta consola, yo puedo escribir instrucciones si es que quiero, instrucciones del tipo JavaScript claramente, o puedo venir a mi JavaScript que está acá y decirle algo, ¿sí? El console log tiene un método que lo vamos a utilizar, console.log, y yo le tengo que suministrar qué es lo que quiero que imprima en la consola que está ahí. Le voy a poner que imprima hola mundo, el clásico, y me voy a venir acá, voy a refrescar, y ahí apareció mi hola mundo, ¿sí? Acá me está diciendo dos cosas. Estos errores que me tira acá son por el file server, ¿sí? No le den bola a estos dos que están acá. Porque si yo esto mismo lo levanto sin el file server, lo único que va a imprimir es el hola mundo. Es más, vamos a probar. Un cachitín. ¿Dónde estoy? Esto es la clase 24. Nosotros somos 45 y clase 14. Ahí está. Botón derecho, Inspect, Console, y fíjense que lo único que me imprime es el hola mundo. Esos dos errores que me tiraba ahí es por el console log. El console log es algo muy útil, pero hace una maroma media extraña ahí para emular un servidor corriendo, ¿sí? Por eso es que me tira esos dos errores que tiene ahí, no le dan bola. Pero fíjense que ahora me dice hola mundo, ¿sí? Si yo lo copio y le pongo este es un console log, log, ahí. Bueno, ¿a dónde estoy? Estoy empezando a levantar cualquier cosa, ahí está. Y esto lo refresco, esto es un console log. Y me dice desde qué línea lo está ejecutando, y ahí dice claramente que lo está ejecutando desde la línea 40, ¿sí? ¿El console log solo puede imprimir texto que yo le escriba? No. Yo le puedo decir al console log que me imprima el valor de algo, ¿sí? Acá no voy a hacer referencia a algo literal, sino a una variable. ¿A qué variable? A esta primera, a número, ¿sí? Tengo acá nombrado varias veces número. ¿Cuánto va a valer número si yo lo tiro en un console log? ¿O qué va a valer? ¿Quién se anima? Me tomo un poco de agua, que no me da mala garganta. True. Exactamente. Muy bien. Esto es lo que les dije, es un lenguaje interpretado. ¿Qué hace? Lee esto, lee esto, lee esto, lee esto, lee esto y lee esto, ¿sí? El último que lee es el que va a tener valor. Entonces, si yo copio este número que está acá, o mejor dicho, lo tipeo para hacer más fácil, y le pongo número, en este caso no va a imprimir literalmente la palabra número, porque no estoy haciendo referencia de manera literal, estoy haciendo referencia a la variable número, ¿sí? Fíjense que si yo lo pongo entre comillas dobles, cambia el color, ya no es más blanco, ahora es verde. Y si yo me vengo acá, refresco, dice número. Ahora, ¿qué pasa si yo me copio esto que está acá, hago referencia a la variable y no a la palabra literal, se pone blanco, y si yo vengo acá, uy, estoy abriendo ventana, si yo vengo acá y refresco, vale true como dijo el compañero, ¿sí?
Entonces, esto que está acá es texto literal y esto es el resultado de una variable. También lo que puedo hacer, si necesito, es que me imprima las dos cosas concatenando valores. Perdón, está el portero pasando en el pasillo de la aspiradora. Le voy a decir que me ponga primero, de manera literal, el valor de la variable es, dos puntos, dejo un espacio, fíjense que el espacio al estar dentro de las comillas dobles vale, ¿sí? Y me está tirando un error, porque me dice, me estás poniendo dos parámetros donde necesito uno solo, dos argumentos, dos cosas, yo necesito una, ¿qué es lo que querés que te imprima? Entonces le voy a poner el más. El más, si yo sumo dos números, va a sumar. Si yo sumo un número y una letra, los va a concatenar. Si yo sumo un texto y una variable, los va a concatenar. Entonces me vengo acá, actualizo, el valor de la variable es true. ¿Sí? Si yo en lugar de hacer referencia a número, hago referencia a texto, que dice hola mundo, vengo acá, refresco, el valor de la variable es hola mundo. ¿Sí? Si yo a esto que está acá arriba le pongo mi nombre completo, como es una variable, se actualizó, cambió. ¿Sí? Ahora, es la única manera que nosotros tenemos de poder hacer esto. No, hay varias maneras. Lo que pasa es que necesitamos saber un par de cosas adicionales. Yo quiero que hoy las veamos por lo menos como un approach, como un acercamiento, porque no los quiero confundir, ¿sí? Pero por lo menos sepan por qué, porque la consola, y esto es un clásico, yo tengo ya varios años enseñando programación, inclusive en otros institutos. Si ustedes quieren aprender a programar, al principio se aprende por consola, ¿sí? No solo este que está acá, sino la consola del CMD inclusive, ¿sí? Pero bueno, se puede volver como medio pesado, ¿sí? Por ejemplo, le voy a tirar una, para que vayamos haciendo, qué sé yo, vamos a hacer otra cosa, vamos a poner acá un index2.html, esto que les voy a mostrar ahora, después lo vamos a ver con mucho más detalle, ¿sí? Pero por lo menos para que vean algo diferente y no tanto consola, ¿sí? Fíjense que si yo me vengo acá, esto lo hice a propósito, no voy a cerrar acá, voy a cerrar acá. Yo estoy haciendo el clic, perdón, estoy linkeando un archivo que no existe, ¿sí? Si yo me vengo acá, de nuevo a la consola, y ahora le digo que levante HTML2, no va a levantar nada, pero fíjense lo que me está diciendo la consola, miren qué poderosa que es. Me está diciendo, ojo que estás linkeando un archivo style.css que no existe, ¿sí? Entonces la consola y todas las herramientas que están en el inspec parecen como que es demasiado, pero son muy poderosas, todas tienen una función específica y me pueden llegar a salvar la vida con una u otra cosa, ¿sí? No la den por liquidada, porque tiene cosas muy buenas, inclusive cuando veamos un poquito más adelante cómo funciona el response y ya el request y el response, van a ver que también tiene una utilidad para ello, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un ejemplo que no quiero que se vuelvan locos, ¿eh? Esto después lo vemos más adelante, pero por lo menos para que se vea algo más copado. Vamos a poner acá un div, acá, ¿sí? Este div que está acá, le voy a poner un ID que diga, qué sé yo, texto, ¿sí? Y voy a crear acá un script. Ay. Este script le voy a poner un var o un let, lo que ustedes quieran,
que diga, qué sé yo, comisión. Y nosotros somos, esperen que siempre hago macana. Uy, se me olvidó el número de comisión y todo. Ay, Dios, somos, ¿dónde está acá? No la veo. Ahí está, 24.145, gracias. Somos esa comisión, ¿no? Entonces le voy a poner ese valor. Pero yo no quiero que utilice solo la consola. Yo quiero, de alguna manera, que se me imprima por pantalla del navegador, ¿sí? Esto le voy a tener que decir que a JavaScript, que del documento que está cargado, en este momento, que es la nada misma, está vacío, yo quiero que recupere un elemento, y ahí ojo que estoy haciendo referencia a algo. Si yo necesito recuperar uno de algo, le tengo que decir de alguna manera que ese uno de algo va a ser único, ¿sí? Si yo le digo que recupere algo único de una clase, probablemente esté haciendo macana. ¿Por qué? Porque una clase ya vimos que la podemos utilizar para un montón de elementos, ¿sí? Yo quiero uno de algo. Por ello es que este div que está acá le puse un ID que se llama texto. Entonces, le voy a decir acá, document.getElementById, recuperá el elemento que tiene un ID específico. ¿Y cuál va a ser? Texto. A ese elemento, agregale un texto que yo te voy a pasar. Inner HTML le agrega texto, ¿sí? Le agrega un content, un contenido. Yo le podría poner acá Pepito, ¿sí? Agregarle Pepito. Pero le voy a decir que en lugar de hacer referencia a una variable como hicimos recién con el console log, le voy a decir que le voy a agregar una variable, no un texto literal, ¿sí? Me voy a venir acá y miren quién apareció, ¿sí? Acá no estoy ejecutando ningún evento, ¿sí? Solamente estoy refrescando la pantalla. Sin embargo, esto lo vemos después, refrescar la pantalla es un evento. Yo utilicé un div, pero yo podría haber utilizado un H1. A este H1 le pongo ese ID que está acá, elimino esto, lo vengo acá, para que sea un poquito más grande, ¿no? ¿Sí? Y se ve con el formato de un H1. Esta variable le pongo ahora, no sé, CAC 2024. Refresco. CAC 2024. ¿Sí? Entonces, tenemos estas dos maneras de poder representar lo que tiene una variable. Yo les digo como para que vayan probando, pero que vayan jugando con esto, porque tenemos ahora el fin de semana, ¿sí? El console, por más que sea medio pesado, es una herramienta fundamental para aprender a programar, ¿sí? Así que no lo descarten, denle bola, ¿sí? Pero si quieren ver algo más visual, podemos ir por el lado de el inner HTML, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos acá? Y lo vemos más adelante. Simplemente ahora, si quieren, cópienselo como para tenerlo tal cual. Yo igual ahora se los paso, no copien nada, mejor dicho, ¿no? Pero lo que hice fue manipular el DOM, ¿sí? Es de todos los elementos que están cargados en este momento, tomá el que yo te digo y agregale texto, le estoy diciendo ahí, ¿sí? Fíjense que el método getElementById, obviamente quedémonos con esta parte, byId es tomá el que tiene por ID tal, ¿sí? Yo tengo acá, si quiero, después lo veremos, byClassName, por ejemplo, por nombre de clase. Eso es para otra cosa, porque no se lo voy a aplicar a uno, se lo podría aplicar a varios, ¿sí? Bueno, nada.
esto es para que ustedes puedan probar por lo menos algo de lo que hicimos, ¿sí? Por último, lo que vamos a ver hoy, y ya me lo estaba olvidando, un caseo macana, ¿dónde lo tengo anotado? Claro, sí, me estaba olvidando de algo, ¿sí? Volvemos acá, ¿sí? Aparte de trabajar con variables, yo tengo la posibilidad de trabajar con constantes, ¿sí? ¿Cómo define una constante? Palabra reservada, const, pi, un clásico, 3.14159, ¿sí? Cuando yo haga mis programas, todas mis constantes las voy a definir en la parte superior, ¿sí? Cosa de que no cometa el error de querer cambiarla. ¿Por qué? Porque si la quiero cambiar, lo bueno de todo esto es que si yo hago un console log de esto, no hay ningún problema. Console.log y le pongo pi, ¿sí? Que es esta variable que está ahí. Me vengo acá de nuevo. Borro ese. Inspect. Console. Ahí está el valor de pi, ¿sí? ¿Para qué me sirve una constante? Porque, nada, estoy como medio distraído hoy y digo que, no sé, que pi va a valer 88. Voy a copiar eso, lo voy a pegar ahí. Voy a refrescar. Y fíjense lo que hice. Asignación a constante variable, ¿sí? Me está diciendo, no podés hacer eso. Y me dice, ¿en qué línea está la 53? Entonces me vengo a la 53 y digo, tenés razón, pi, yo la declaré como una constante. Entonces, no puedo reasignar su valor. No es lo mismo, ojo con eso, que el tema de nombres que vimos con let, ¿sí? Let a mí me permite reasignar el valor de una variable. No me permite crear otra con el mismo nombre, pero me permite reasignar su valor, ¿sí? En este caso, no me permite crear una variable con el mismo nombre y además no me permite a mí reasignar su valor, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Hay varias, Agus, después te paso, no me acuerdo ahora los nombres, pero hay varias para trabajar. Quita puntos. El hecho de importar un archivo CSS que no existe, quita puntos en el SEO. Creo que sí. Creo que sí. Así que nada, esas cosas igual, ¿sabes lo que está bueno ahí, Agustín? Cuando vos termines de hacer todo tu proyecto, tenés que hacer un barrido general para ver si hay cosas que no están bien, si hay espacios en blanco, si hay comentarios innecesarios, tenés que hacer un barrido final una vez que hiciste eso. Sí, el Cuoca yo lo tenía, Miguel, pero a mí no me está funcionando, no es que no sé si se me rompió a mí o qué, pero yo lo tenía, sí. Bueno, chicos, creo que hasta acá llegamos hoy, ¿sí? ¿Dudas, consultas? ¿Cómo estamos hasta acá? Los que no están muy cancheros, esperen que tengo que cerrar el form porque si me van a matar. Los que no están muy cancheros con programación y todo, traten de estos días empezar a probar, ¿sí? Creo una variable, la imprimo, le reasigno su valor, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Hagan ese ejercicio, digamos, ¿sí? Bueno, nada, por hoy suficiente. Si no hay dudas, consultas.